¿Quién diría que pasaríamos de esto a esto? Si alguien a ti te hubiera dicho tiempo atrás que en un par de años, en lugar de estar con tus hijos en el parque, yendo por ellos a la escuela, yendo a la papelería a última hora para ver qué les van a pedir en la escuela, salir de tu trabajo con toda tranquilidad, ir a darte un paseo en la noche paseando a tu perro, se convertiría en algo que estaría atentando contra tu propia salud? Vamos a hablar hoy sobre el coronavirus, amigos. Mi nombre es Lana Van de Camp y vamos a develar mitos y lo que mucha gente dice, la farsa del coronavirus, la farsa del COVID. Que hay de cierto que esas teorías de conspiración son reales, que hay de cierto que en hospitales de la Ciudad de México matan pacientes. ¿Dónde salió el coronavirus? ¿Realmente en dónde inició todo este alboroto o pandemia? Antes de continuar, te invito a que te suscribas a este canal y que des un like y un comentario y me digas qué opinas de estas teorías, qué opinas de esta información. ¿Crees o no crees? Esa es la pregunta. Sin más preámbulos, comenzamos. Bueno, amigos, para empezar vamos aclarando primero un punto, el primordial. ¿Qué es coronavirus? Bueno, según la OMS, el coronavirus, o los coronavirus, que son identificados médicamente por las siglas CoV, son una amplia familia de virus que pueden causar diversas afecciones, desde el resfriado común hasta enfermedades más graves, como ocurre con el coronavirus, que es causante del síndrome respiratorio de Oriente, o conocido como el MERS, y que ocasiona el síndrome respiratorio agudo severo, el SRAS. Un nuevo coronavirus de la misma gama es una nueva cepa de coronavirus que no se había encontrado antes para el ser humano. Los coronavirus pueden contagiar a los animales, a las personas, de animales a personas. De acuerdo con estudios exhaustivos al respecto, se sabe que el SRAS se transmitió de la civeta al ser humano y que se ha producido transmisión del MERS del dromedario al ser humano. Además, se sabe que hay otros coronavirus circulando entre animales que todavía no infectan al ser humano. Estas infecciones suelen cursar con fiebre, síntomas respiratorios como tos, dificultad para respirar, etc. En los casos más graves pueden causar neumonía, síndrome respiratorio agudo severo, insuficiencia renal, inclusive la muerte. Las recomendaciones para no propagar la información es la higiene de manos, cubrirse la boca y la nariz al toser y estornudar y la cocción completa de la carne, los huevos. Asimismo, se debe evitar el contacto estrecho con cualquier persona que presente alguna afección en cuestión respiratoria. Ahora hablemos lo que es la parte del coronavirus humano o lo que es el COVID-19. Es la enfermedad infecciosa que causa el coronavirus para humanos. Tanto este nuevo virus como la enfermedad provoca, creo que es incorrecto decir nuevo virus y es mi muy personal punto de vista. Creo que yo pensaría que lo correcto es decir la nueva mutación del coronavirus para humanos. Provoca mucho desconcierto porque es desconocido un ataque de esta cepa a humanos. Antes de que estallara el brote en Wuhan, que eso lo hablaremos un poquito más adelante, es una pandemia que afecta a muchos países en todo el mundo. Otra pregunta importante, ¿cuáles son los síntomas? Los síntomas según la OMS, voy a dejar el link para que ustedes puedan visualizar también esta misma información. Es fiebre, tos seca, cansancio y otros síntomas menos frecuentes que afectan a algunos pacientes como dolor de cabeza, molestias y congestión nasal, dolor de garganta, conjuntivitis, inclusive también diarrea y la pérdida del gusto o del olfato en algunos casos un poco más severos. Estos síntomas comienzan de ser leve a moderados y así actúan gradualmente.
Algunas de las personas infectadas solamente presentan síntomas leves o inclusive ningún tipo de síntoma. La mayoría de las personas, la OMS menciona que es de un 80%, se recuperan de la enfermedad sin necesidad de ningún tratamiento hospitalario. Es decir, que 1 de cada 5 personas que contraen el COVID acaba presentando un cuadro leve y experimentará dificultades para respirar. Las personas mayores y las que padecen afecciones médicas previas, como una persona con asma, problemas cardíacos, o algún problema pulmonar, puede presentar un cuadro grave. Eso es lo que nos menciona la OMS. Hay otra pregunta muy importante: ¿cómo se puede propagar el COVID? La OMS menciona que el COVID únicamente se puede contagiar si tú estás en contacto con una persona que te estornudó o tosió muy cerca de ti. Hay partículas pequeñas que se adhieren que entran en tu organismo, y pues es la forma como te puedes tú estar contagiando. Ahora viene una parte importante: ¿dónde se originó todo esto? Mientras que hay teorías antagonistas entre el origen natural frente a un químico del virus se baten a duelo en redes sociales, la OMS realmente aún no confirma una versión en específico. El 17 de noviembre del 2019 es el primer día que se presenta el primer caso en el mundo del COVID. Y el paciente cero sería una persona de 55 años en Wuhan, China. Y a partir de ahí, lo que ya todos conocemos: la propagación de la enfermedad, llegando hoy en día a una infección en casi todo el planeta. Pero la pregunta aún queda en el aire: ¿cómo se originó el COVID-19? ¿Realmente fue una mutación natural del virus o fue fabricado en un laboratorio? Las primeras informaciones que circularon en muchos medios de comunicación aseveraban que la enfermedad era transmitida por murciélagos y que el brote tuvo sus comienzos en un mercado de Wuhan, donde se comercializaban animales para su ingesta, entre ellos murciélagos, víboras, mariscos. Una de las razones que ponen en foco de sospechas a estos mamíferos, además de antecedentes siendo el origen de epidemias previas como el SARS y el MERS, es la capacidad que tienen por su sistema inmunológico a vivir con distintos virus sin enfermarse, tal como explicaron un virólogo en la parte de Corea. Bueno, y ahora, ¿qué pasa con esa teoría que dicen que es muy posible que se haya creado en un laboratorio? La iniciativa de que el COVID-19 fue obra de un hombre abarca una teoría conspirativa acerca de una guerra biológica entre potencias mundiales, que es algo que hablaremos en un momento más. Por un lado, fabricado por Estados Unidos y Rusia para acabar con China, y por el otro, gestado el país asiático con el fin de destruir la economía de los países occidentales y así enriquecer sus propias arcas. Bueno, pero un grupo de científicos desmintió esta posibilidad de que el ser humano haya elaborado el virus en un laboratorio. Se pudo determinar que a partir de decodificar el material genético del SARS, que es imposible que alguien pudiera haberlo creado en un laboratorio, sino que es producto de la evolución natural, afirmó el Dr. Robert E. Garey, profesor de la Universidad de Tulane en Estados Unidos. En tanto, lo cierto es que la Organización Mundial de la Salud continúa estudiando y trabajando para realmente descubrir cuál es el verdadero origen del COVID que tanto ha afectado a muchas de las familias de todo el mundo. Como lo acabamos de mencionar, la posibilidad de que esto fuera únicamente una guerra económica, una guerra bacteriológica, ¿es realmente una posibilidad? La devastadora propagación del letal coronavirus en todos los continentes, con excepción de la Antártida, ha desencadenado una teoría de conspiración en redes sociales. ¿Qué pasaría si el virus fuera realmente un arma biológica? Y más específicamente, fue un arma experimental que se escapó, que se salió de las manos de un laboratorio. O como otros sostienen, es un arma introducida
para desestabilizar un país con más de 1.400 millones de personas y descrita como la segunda potencia mundial cercana a arrebatarle la primicia a Estados Unidos. Ambas especulaciones se consideran falsas y probablemente parte de una campaña deliberada de desinformación, según expertos militares. No en balde la pandemia se acompaña de una infodemia, el nuevo vocablo para definir la explosión informativa, mucha de ella falsa, que contagia en las redes sociales y establece una agenda distorsionando sobre la mayor crisis global de salud pública de la historia. Aún así, en Estados Unidos, el senador Tom Cotton repetido la acusación de que el virus fue una creación del ejército chino, mientras que otros sitúan el origen en Corea del Norte, y el presidente del país, Donald Trump, ha sido criticado por su comentario racista, tras describir a la infección como un virus chino. Detrás de esas especulaciones y parte de la polarización geopolítica hay un hecho complejo: el poder potencialmente destructivo de las armas biológicas, que fueron prohibidas por una convención internacional que se remonta en 1975. Aquí parte otra situación muy interesante. El cofundador de Microsoft, el recontrovertido y filántropo global Bill Gates, predijo en 2015, tal cual: si algo mata a más de 10 millones de personas en las próximas décadas, es probable que sea un virus altamente infeccioso, en lugar de una guerra. No serán misiles, advirtió, sino microbios, algo que se enlaza con las reflexiones de algunos líderes europeos estos días, que se declaran inmersos en una nueva guerra mundial, la tercera en que esta ocasión el combate es contra un virus. 2 años después, según registró la publicación de Wire, Gates repitió la misma advertencia en un evento paralelo de la sesión anual del Foro Económico Mundial, en la ciudad de Suiza de Davos. Es bastante sorprendente la poca preparación que hay para ello, dijo Gates en el 2017. Mientras tanto, la Fundación Bill y Melinda Gates ha prometido alrededor de $100 millones para combatir el coronavirus, como parte de sus esfuerzos más amplios a favor de la salud planetaria. En teoría, señaló, porque el virus podría usarse como arma, pero históricamente algunos agentes han sido vistos como más efectivos que otros, como el anthrax, la brucelosis, la fiebre Q, la tuteraemia, la encefalitis equina o la viruela, por citar solamente algunos. Señaló lo clave que es para fines o propósito que se usarían estas armas biológicas. En su edición del miércoles 18 de enero del 2020, el Diario de Nueva York cita un estudio realizado por el Imperial College de Londres que estima que un virus puede matar a más de 250,000 personas en Gran Bretaña y más de 1 millón en Estados Unidos. Sobre si hay países identificados que todavía fabrican o acaparan armas biológicas a pesar de la prohibición, Lentzos dijo que en los últimos 100 años se cree que unos 25 países han tenido un programa de armas biológicas durante algún periodo de tiempo. Ahora, también hay otra teoría de conspiración que nos habla que el COVID, pues bueno, que efectivamente fue creado en un laboratorio de Estados Unidos, previamente plantado en la ciudad de Wuhan, en China, pero esto con el apoyo y autorización del gobierno chino para una reducción de la población mundial. Bueno, pues para empezar, desde que se empezó a hablar sobre el inicio de esta pandemia, también se llegó a tocar el tema de una posible reducción de población. ¿Un arma biológica puede ser creada para chantajear a placer? ¿La naturaleza erradicando al ser humano de raíz? Estas solo son algunas teorías lanzadas alrededor del coronavirus, desde un principio, claro. Ha transcurrido suficiente tiempo como para lograr hacer una lectura sobre cuál es la verdad. Ante los ojos de quien pueda ver y leer, desde el inicio de este brote, el gobierno responsable por el territorio donde inició fue China. No escatimó en implementar políticas necesarias para la erradicación. En la zona del paciente cero en Wuhan,
y al día de hoy salió a la luz que se redujo en un grandísimo porcentaje la cantidad de infectados y muertos a causa del coronavirus, siendo entonces el caso de que es un virus creado para una reducción de la población en China. ¿Cómo es que se realizaron todos los esfuerzos posibles por reducir la cantidad de infectados y fallecidos? Suena que no hay coherencia, así que fácilmente se descarta pues esta primera teoría. Digo, o sea, ¿qué caso tendría poner un virus para reducir la población cuando el mismo gobierno hace todos los esfuerzos para que esto mismo no suceda? Como que ya no tendría mucha, pues mucho sentido, pero pues bueno, esa es la opinión de una humilde servidora. Aquí hay otra teoría de conspiración de este personaje ruso Marat Safin sobre el coronavirus. En las últimas semanas yo he escuchado que se ha hablado mucho de dos posibles teorías acerca de este origen. La primera habla de un virus artificialmente producido mediante bioingeniería por parte de China, mientras que otra teoría habla de un ataque preventivo de guerra biológica por parte de Estados Unidos. Pues bien, en estos últimos días ha salido una tercera teoría, la del externista ruso Marat Safin. El ex número 1 del tenis ha entrado en la teoría de conspiración del 2020 sobre el coronavirus, al afirmar que la situación estaba preparada y lo que está ocurriendo actualmente en el mundo solo tiene un objetivo: vacunar a las personas con microchips. Es una conversación por Instagram con el diario deportivo Sports.ru, Safin dijo que se está preparando a la gente para la implantación de chips. Ahí cabe mencionar que en el 2015 Bill Gates dijo que tendremos una epidemia, luego una pandemia, y que nuestro próximo enemigo era un virus, no una guerra nuclear. Señaló el extenista, conocido por su interés en el esoterismo en los últimos años, de acuerdo con el diario deportivo. Todo está destinado para las personas sean vacunadas con microchips. En internet está todo escrito y creo que en estos momentos es lo que ocurrirá. No creo que la civilización se exterminará ni mucho menos, pero creo que pronto nos pondrán chips para controlarnos y saber dónde estamos en esos momentos. Creo que hay gente más poderosa que los propios líderes mundiales. Esto fue lo que mencionó Safin, y que no cree que Gates sea un adivinador, simplemente él sabía esta situación porque lo estaba planeando y premeditando, simplemente porque lo sabía y estaba preparando a la gente lo que él ya sabía que estaba planeando en su mente. Eso afirma Safin. Entonces, el 5G, ¿por qué comienza? Luego se introducían nanochips y todo va esto de la mano por lo que está pasando a nuestro alrededor. La gente está en pánico y todo está como debería. Fueron las últimas palabras que añadió este extenista. Antes de continuar con el video, me gustaría hacer un pequeño comparativo sobre el uso de las mascarillas. ¿Es correcto el uso? ¿Es incorrecto? ¿Es útil o no es útil? Te voy a presentar un pequeño fragmento de un video de, nuestro secretario de Salud, el señor Hugo López-Gatell, que habla específicamente de las mascarillas. Vamos a ver. El uso de cubrebocas, ahí tiene usted uno en la mano, estos cubrebocas sencillos, clásicos que se pueden vender en los supermercados, en las tiendas, etcétera, no sirven para protegernos. Este tipo de cubrebocas actúa como un mecanismo de tranquilización que uno busca, también es parte de la naturaleza humana. Ante la incertidumbre, pues yo me protejo. Pero sepan ustedes que no hay evidencia científica que muestre que realmente sirve. Lo que sí sirve, y hay que decirlo, es quien esté enfermo, quien tenga tos, fiebre, estornudos, ayuda a los demás, ayuda a la familia si se pone uno de esos cubrebocas, porque entonces cuando le venga el acceso del estornudo va a ser fácil que ese estornudo se tape, ¿sí? Y ahora te presento información de un virólogo en Corea, también hablando del uso de las mascarillas. Vamos a verlo. 확진이 되면 치료 비용도 다 나라에서 대주지 않습니까? 상당히 이런 나라가 많지는 않죠. 그럼 눈으로 들어갈 수 있다고 하는데 이제 주변을 둘러봤을 때 모든 한국 사람들이 거의 마스크를 차고 있잖아요 지금. 네. 그래서
오늘 저도 이렇게 제 마스크를 가지고 왔거든요. 근데 이 마스크가 어차피 눈으로 들어가는데 이거를 써봤자 소용이 있는 건지 그럼. 안경 쓰고 계시잖아요. 전 안경도 도움이 되는 거예요. 아 그럼요. 그러니까 왜 눈, 코, 입을 얘기하냐면 이 안에 점막이 있잖아요. 눈꺼풀 안쪽에. 그리고 이 안쪽에 점막이, 입 안에도 점막이 있고. 이 피부로는 못 들어와요, 바이러스가. 그러니까 눈, 코, 입의 점막에, 호흡기 점막에는 바이러스가 붙는 리셉터가 있어요. ACE2 리셉터라고. 그게 붙어야지 바이러스가 들어가요. 피부에는 없어요. 피부는 이게 베리어예요. 방어막. 그러니까 귀로는 안 들어가죠. 그러면 지금 이 마스크를 하는 게 얼마나 효과가 있나요? 마스크 효과 있죠. 있습니다. Ahora vamos con la penúltima teoría de conspiración que se ha suscitado en México. El coronavirus no existe. Hay varios personajes del medio de la televisión que han asegurado que no existe. Entre ellos es este personaje que hizo de Kiko en la serie tan premiada y tan creo que por muchas generaciones conocida, El Chavo del Ocho. Bueno, él también dice que no existe. Por otra parte, hace 2 días, pobladores en Motocintla, en Chiapas, exigen a las autoridades levantar la cuarentena. Estos locatarios del mercado municipal en Chiapas salieron a las calles a exigir que se levante la cuarentena, ya que consideran que el COVID-19 no existe. Los manifestantes pasaron por el parque, el mercado que permanece cerrado para evitar contagios. Luego llegaron al hospital rural del Instituto Mexicano del Seguro Social y se unieron a familiares de pacientes con posible COVID que exigían verlos. Frente al hospital pidieron hablar con el director para que les mostrara las pruebas sobre los contagios por coronavirus. Los pobladores llegaron acompañados de integrantes de sindicatos de la Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos y también el sindicato de Emiliano Zapata, Confederación de Trabajadores de México, el CTM. Pues bueno, en su convocatoria para la movilización escribieron: no nos dejemos. En Oaxaca la gente se organizó y procedió a desbloquear los filtros sanitarios que había en varios municipios, por lo que hoy Oaxaca está trabajando normalmente con sus pasos libres. El COVID-19 es una mentira. Y para finalizar, la última teoría de conspiración que también se suscita aquí en México. Muchos tal vez ya se enteraron, otros a lo mejor no, o tienen la información incompleta, lo que sucedió en el Hospital de las Américas en Ecatepec, donde se acusaban a médicos de matar a pacientes. En el Hospital General de las Américas, aquí en el Estado de México, un grupo de familiares de un joven que se llama Arturo Guerrero, internado por COVID-19, entraron a la fuerza argumentando que no habían recibido informes y al entrar encontraron que su familiar había muerto. Además encontraron varios cuerpos embolsados en la parte trasera del hospital, lo que los hizo entrar en pánico. Y un familiar argumentó esto: los están matando. Ayer estaba bien, los tienen arrumbados. Se escucha decir a varias personas en un video difundido en redes sociales. Después de ver los cuerpos, los familiares siguieron recorriendo el hospital, enfrentándose con médicos, enfermeras, personal de seguridad, e insistían en que su familiar estaba bien un día antes y no se explicaban el por qué había muerto. Incluso llegaron a culpar a los doctores de inyectar a los pacientes. Y otra persona argumentó: ¿qué les dijo el gobierno? Ustedes saben que les están inyectando. Le cuestionaban a un trabajador que aseguraba que iba llegando. María Dolores Carrillo, familiar del paciente con COVID, asegura que la enfermedad no existe y exige que le den el cuerpo de su hijo. Y ella dice: nada de que me lo den aparte, mi hijo estaba bien, tenemos una foto de que él estaba bien anoche todavía. Entré a buscar a mi hijo donde hay más de 20 muertos con su bolsa con cierre. Destapé la bolsa de mi hijo para corroborar si era mi hijo estaba caliente. Lo único que exijo es que me entreguen completo el cuerpo de mi hijo, yo no quiero embolsado y las cenizas, quiero a mi hijo completo. Para la gente que estamos aquí, queremos que nos entreguen los cuerpos completos porque sabemos que no existe el COVID. A mi hijo lo inyectaron para matarlo.
Esto fue lo que dijo la mamá del ahora difunto. La Secretaría de Salud del Estado de México informó que proporcionarán mayor información a familiares de los pacientes que se encuentran en el Hospital General de las Américas, luego que 2 grupos de personas irrumpieran en este lugar, pues argumentando matanza a los pacientes. El director del hospital detalló que de inmediato reportaron los hechos, por lo que arribaron a las instalaciones a verificar qué es lo que estaba sucediendo. Ahora, por otra parte, yo pude localizar pues cierta información que les voy a compartir a continuación sobre las muertes del COVID. De igual manera voy a dejarles aquí en la cajita de los comentarios la liga del Washington Post, que fue donde yo el día de antier leí esta información. Si esto está publicado en algún otro lado, yo únicamente comparto en donde yo lo leí. Únicamente comparto esta información del Washington Post en Estados Unidos. Aquí se menciona una complicación sanguínea está matando a pacientes con COVID-19, que es considerado un virus respiratorio relativamente sencillo, pero dependiendo del organismo de cada persona puede ser y puede desencadenar una consecuencia realmente terrible. Aquí un médico está mencionando, este médico se llama Craig Coppersmith, estaba trabajando en su hospital al recibir un mensaje que un paciente con COVID empezaba a desarrollar coágulos. Otro médico que había visto algo similar, luego un tercero, luego un cuarto, y así un grupo de médicos del mismo hospital reportaban lo mismo. Fue ahí cuando se supo que se tenía un grave problema, dijo Coppersmith, un cirujano de cuidados intensivos en Estados Unidos. A medida que se verificó la situación con homólogos en otros centros médicos, se empezó a alarmar. Estaba sucediendo en hasta un 20, 30, 40% de sus pacientes. Hace aproximadamente un mes, mientras Estados Unidos entraba en cuarentena para prepararse para la primera oleada de casos, muchos médicos se sentían seguros de saber con qué estaban lidiando, basado en los primeros reportes de COVID. Parecía ser una variedad estándar de un virus respiratorio, aunque fue contagioso y letal, sin vacuna ni tratamiento, pero desde entonces se ha ido convirtiendo en COVID-19, que no solo ataca los pulmones, sino también riñones, corazón, intestinos, hígado y cerebro. Muchos médicos también están reportando casos extraños y perturbadores, que no parecen seguir los lineamientos para lo que fueron entrenados. Describen a pacientes con nivel de oxígeno increíblemente bajos, tan bajos que deberían de estar muertos, conversando y revisando sus teléfonos a mujeres embarazadas sin síntomas que sufren súbitamente paros cardíacos. Pacientes que bajo todas las medidas convencionales parecían tener un caso leve de la enfermedad, deteriorándose de un momento a otro en cuestión de minutos y falleciendo en sus casas. Sin patrones claros en términos de edad o condiciones crónicas, algunos científicos han propuesto la hipótesis de que al menos algunas de estas anormalidades podrían ser explicadas por cambios severos en la sangre de los pacientes. La preocupación es tan grave que algunos médicos han propuesto la posibilidad controversial de proporcionar preventivamente anticoagulantes a todos los pacientes con COVID, incluso aquellos lo suficientemente estables para sobrellevar la enfermedad. Los coágulos de sangre, donde el líquido se vuelve más gelatinoso, parece ser lo opuesto a lo que sucede con el ébola o el dengue o la fiebre de Lassa, otras fiebres hemorrágicas, que generan sangrado incontrolable. Sin embargo, esas enfermedades forman parte del mismo fenómeno y pueden tener consecuencias devastadoras. Algunos médicos en Estados Unidos mencionan que las autopsias han revelado pulmones de algunas personas llenos de cientos de microcoágulos. Los coágulos de sangre errantes de mayor tamaño pueden desprenderse y llegar al cerebro o el corazón, causando embolias o infartos.
El 18 de abril, el actor de Broadway, Nick Cordero, de 41 años, tuvo que someterse a la amputación de su pierna derecha, luego de haber sido infectado con el nuevo coronavirus y haber sufrido de coágulos que bloqueaban el flujo sanguíneo hacia los dedos de su pie. Louis Kaplan, médico de la Universidad de Pensilvania y director de la Sociedad Estadounidense de Medicina Crítica, dijo que todos los años los médicos tratan a personas con complicaciones de coágulos, desde con cáncer, traumas, y esos pacientes no forman coágulos de esa manera. El problema es que dice que se está teniendo que hay que entender que un coágulo todavía no entendemos cómo funciona y como no sabemos cómo funciona, pues eso asusta y los atacó por sorpresa. Es por eso que menciona que se está inyectando una sustancia que estos doctores aseguran que son anticoagulantes a los pacientes por COVID para dar ese plus y poder ayudar a que tengan una recuperación más estable. Pues esta fue la última teoría de conspiración. La decisión es solo tuya. Tú sabrás si crees estas teorías que te presenté o no las crees. Déjame un comentario diciéndome qué opinas de estas teorías o tú qué opinas en general de lo que está pasando con esta pandemia en pleno 2020. No olvides de suscribirte a este canal. Mi nombre es Lana Van de Camp y nos vemos hasta la próxima.